¿Qué dice el Señor? Llevad, no dice mi evangelio, decid, traed, no dice. ¿Qué dijo de la invitación? Cuando invitó a todos los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a todos lo invitó a su banquete. Y no vinieron porque todos estaban haciendo ese día, ¿qué? Hermanos, ese día estaban comprando sus casas, sus carros, estaban que tenían que hacer algo muy grande, tenían que viajar, y todos no fueron a esa invitación. Al ver que nadie venía, ¿qué les dijo a sus siervos? Les dijo que fueran y trajeran todo de afuera, lo que encontraran. ¿Y qué vinieron ahí? La mayor parte que vino. Pobres y pecadores. Esos son los que vinieron, hermanos. Eso es lo que tenemos que entender en la palabra de Dios, hermanos. Por eso Él dice así, lo dice en parábola, hermano. Dice, el enfermo dice, no tiene necesidad del médico. Él viene por los enfermos, pero quiere decir en eso que viene por los pecadores. Y dice, y aprended de lo que significa misericordia. ¿Ves? Lo que significa misericordia. Quiero, dice, y no sacrificio. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Sino a pecadores, hermanos. Dice, a pecadores, ¿a qué? ¿A qué nos llaman nomás los pecadores? ¿A que vengan los pecadores y nada más? A que se arrepientan, hermanos, a que se arrepientan. Un pecador se arrepiente. Mi hermano, mire, si no conocemos al Señor, hacemos muchas cosas, malas, por supuesto. Pero cuando lo conocemos y sabemos que, ¿cómo tenemos que ganar el galardón para estar en el santuario junto con nuestro Creador? Entonces tenemos que dejar de lo que hicimos malo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo en ese momento cuando estamos dejando? ¿Qué? Claro, nos estamos arrepintiendo. Decimos, esto lo hice, pero ya no lo vuelvo a hacer más. No lo vuelvo a hacer nunca más. Y como me lamento, uno se lamenta y se llora, ¿no es cierto? ¿No? O cuando también ya lo sabemos y volvemos a caer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, acuérdate dónde caíste. ¿Dónde caíste? Acuérdate dónde caíste. Porque cuando ya sabemos, no debemos de comer aquello, o no debemos de mentir, o no debemos de robar, o no debemos de matar, no debemos de ser cómplices de nadie, ¿no es cierto? Entonces dice, y volvemos a caer. De repente, no robarás, pero vuelvo a robarlo. Entonces, dice el Señor, acuérdate dónde caíste. Entonces, cuando viene el arrepentimiento con más fervor, y decir, Señor, perdóname, pero no volveré a caer. Y de ahí recién comienza nuevamente su penitencia. Como decir, nuevamente, para arrepentirse, con arrepentimiento, por lo que sabiendo, lo hice, ¿no es cierto? Sabiendo, lo hice. Entonces, qué bien, tiene con dolor el arrepentimiento. No tienen dolor cuando uno hace una cosa mala y dice, no están todo el día o toda la noche, no sé cuántos días. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo hice, Señor? Si no lo debía hacer, ¿sí o no? Entonces, se está sufriendo, ¿no es cierto? Se está sufriendo. Porque vemos al que hemos hecho esa persona, está sufriendo esa persona, está sufriendo lo que hemos hecho. Entonces, ¿y nosotros cómo estamos? Eso es lo que quiere decir, por eso dice el Señor, acuérdate dónde caíste y arrepiéntete. Fíjese, todavía nos da otra oportunidad para que volvamos a estar entre el camino de vuestro Señor. No solamente que digamos que subimos y ya pecamos y caímos vuelta, tropezamos y decimos, ya no, nos vuelve. El Señor, ¿qué dice? ¿Qué le dijo? ¿Cuántas veces tendría yo que perdonar a mi hermano? ¿Qué le dijo? 7 veces le dijo. Y 70 veces le pedirás perdón y pedirás perdón. Entonces, hermanos, tenemos la oportunidad de que nosotros tenemos que arrepentirnos. Estamos haciendo esto mal, porque ¿saben qué, hermanos? Cuando hacemos las cosas mal, nunca nos va bien, porque el Señor no es de cosas malas, sino de lo santificado, de lo bueno. Si hacemos las cosas buenas, nos va a multiplicar, hermanos. Multiplicar quiere decir
que nos va a dar mucho más. Pero si estamos haciendo las cosas mal, lo que el Señor odia, que no le gusta a vuestro Dios, entonces, ¿qué creen que haría un papá cuando a un hijo le dice, no hagas esto, hijo, no vayas a tal, o no entres a tal cosa? ¿Cómo decir? No entres a esa huerta, no saques nada de ahí, porque en esa huerta, digamos, hay fruta que provoca, no vas a adentrar ahí. Pero entró un día, y se sacó. Y vio a alguien que dentro de esa huerta, y dentro, ¿y qué le dijo? ¿Adentró a robar o no? A robar, le dijo, ¿no es cierto? Entonces viene y le dice, el dueño le dice, oye, viene tu hijo, ha entrado a mi huerta y ha robado mi fruta. Entonces el padre, ¿qué hace? Lo reprende, dice, con buenas maneras, hijo, no vuelvas, no te he dicho que no vendes, no toques eso, no es tuyo, no es de nosotros, no lo toques, eso es ajeno. Sí, papá, no lo hago, no lo voy a hacer más. Pero otro día pasa nuevamente por ahí y nuevamente otra vez entra y vuelve a agarrarlo, vuelve a tocarlo más. ¿Qué está haciendo? Desobedeciendo lo que le dijo, porque ya tuvieron problemas. Ese dueño de esas frutas tuvo problemas con su padre, tuvieron problemas, hasta a veces a la demanda se van, pero desobedeció nuevamente y nuevamente a reprender. Pero ¿por qué hacemos estas cosas, hermanos? Porque no conocemos a profundidad las palabras de vuestro Dios que nos dice. Y si dice vuestro Dios, no robarás, no robarás, no matarás, no matarás, no adulterarás, no adulterarás, no prestarás falso testimonio, no prestarás, hermano. Entonces tenemos que obedecer lo que dice, no es la palabra de vuestro Dios, hermanitos. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo en la palabra que nos habla nuestro Señor. Dice, por eso miren lo que nos dice, y vuelvo a repetir lo que hemos terminado, dice, y pues, y aprended de lo que significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. O sea, el Señor no quiere promesas, sino cumplimiento. ¿Sí o no, hermanos? Muy bien, vamos a ver el capítulo 2 y el versículo 13 y 17. Dice la palabra de nuestro Dios. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y en el versículo 17 dice, pero si leemos un poquito más del 13 al 14, leamos a ver la palabra de vuestro Dios, aunque no está donde nos ha mandado, pero nosotros escudriñemos esa palabra más. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. ¿Ve? Como nos dice, como más nos aclara más la palabra, lo que dice el Señor, sígueme. Hermanos, si Él nos llama a venir a estar en su santo culto, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? ¿Ustedes cómo vienen? Porque nos está llamando Él, nuestro Señor, y dice, sígueme. Y nosotros estamos siguiéndolo a nuestro Creador, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entendamos esa palabra, hermano. Sígueme. Y nosotros estamos siguiéndolo a Él, hermano. Y dice en el versículo 17, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Ven lo que dice la palabra de vuestro Dios? ¿Ven lo que dice la palabra de nuestro Señor? Y si leemos un poquito más arriba del 16, del 17 que hemos leído, del versículo, dice, mire lo que dice el 17. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto
que él come y bebe con los publicanos y los pecadores. Se asombraron ellos. ¿Ven? Lo que dice, cómo nos da más entendimiento la palabra del Señor. Por eso es que dice, al oír esto Jesús, al oír, porque ellos estaban hablando, estaban murmurando, hermanos, estaban murmurando. Por eso dijo, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Por eso es que dijo, porque ellos estaban murmurando. 27, hermanitos. A ver, busquen, encuentren 27. Dice, en el versículo 27 dice, del capítulo 5 de San Lucas, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y ahora leamos un poquito más abajo el 28 y el 29 para tener más entendimiento. Y dejándolo todo se levantó y le siguió, y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Quién era el Leví? ¿Quién era el Leví, hermanos? Mateo, hermano, el Leví, Mateo. Llamamiento de Mateo, lo que estamos escudriñando, llamamiento de Mateo. Mateo, hermanos. Ese es el que le dio la invitación en la casa, porque estaba comiendo con los pecadores en su casa de Leví, de Mateo, hermanos, de Mateo. Miren lo que dice la palabra de vuestro Señor. Ahora nos vamos al versículo 32, de la palabra de vuestro Dios. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Y si leemos un poquito más, digamos, del versículo 30, y dice, miren lo que dice, del capítulo 5, dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? En el versículo 31, respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por eso es que les dijo en el versículo 32, que es el que está, de los que estamos escudriñando de Mateo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, hermanos. Esto es la palabra de vuestro Dios, hermanitos, para que tengamos más entendimiento en lo que nos habla vuestro Dios. Nos vamos al capítulo 15 de San Lucas, al capítulo 15 y el versículo 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de vuestro Dios. Dice así. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Dice, y en el versículo 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, dice, a los pecadores recibe y con ellos come. Miren cómo ellos murmuraban en sí, que cómo él comía y bebía con los pecadores. Pero él dijo, yo no he venido a llamar a los que ya conocían a él, como que dice, no vino por los sanos, sino vino por los enfermos. Hermanitas, eso es lo que nos quiere decir en la palabra de vuestro Señor. Miren lo que nos habla nuestro Señor. Nos vamos a Mateo, al capítulo 12 y al versículo 7. Versículo 7. Dice la palabra de vuestro Dios. Si supieses qué significa misericordia, miren lo que dice. Dice, si supieseis qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes. Miren lo que dijo la palabra de vuestro Dios. Pero si leemos un poquito de más arriba, desde el versículo 6,
dice, pues os digo, uno mayor, dice, en el templo está aquí, dice, pues os digo que uno mayor que él, dice, el templo está aquí, le dice. Y si leemos en el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es el Señor, ¿qué dijo? ¿El Señor qué? El Señor del día del reposo, claro. Ahí dice en su Biblia de ustedes este tal sábado, el Señor del día del reposo. Por eso es que dice en el versículo 6 que había uno mayor que todos. Ahí estaba la palabra de vuestro Dios. Dios. Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. Nos vamos ahora al capítulo 6 y el versículo 6 de Oseas, capítulo 6 y versículo 6, Oseas. Dice la palabra de Dios, porque miren la palabra del Señor, miren cómo nos lleva, hermanitos, a que nosotros sepamos discernir la palabra de vuestro Dios. Miren cómo nos dice. A mí me da mucha alegría cuando encuentro lo maravilloso. Miren lo que dice en el versículo 16. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se dan cuenta lo que quiere el Señor? ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que nos pide? Que tengamos conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento, hermanas, que escudriñemos su palabra, porque en ellos encontraremos la vida y la salvación, hermanos.